Hay lugares en el mundo que acumulan poder durante siglos, que guardan secretos durante milenios. El Vaticano es uno de ellos. Esto es Summa Arcana. Y hoy entramos. Cada año 6 millones de personas atraviesan estas escaleras. Vienen a ver el arte, la historia, la belleza. Muy pocos vienen a hacer las preguntas correctas. ¿Por qué el estado más pequeño del mundo posee una de las colecciones arqueológicas más grandes del planeta? ¿Y qué hay en los depósitos que nunca se muestran al público? Lo que ves aquí es solo una fracción de lo que existe. El resto duerme en sótanos catalogados con números que nadie ha descifrado del todo. La primera sorpresa llega antes de lo esperado. Esta es Sekhmet, la diosa egipcia de la guerra y la curación, la leona que destruye y sana al mismo tiempo. Y luego está Anubis, el guardián egipcio del inframundo, vestido con toga romana, porque Roma no destruyó a los dioses que conquistó, los vistió con sus ropas. Estos objetos tienen entre 2500 y 3000 años, cada uno fabricado para acompañar a un difunto en su viaje, porque para los egipcios la muerte no era el final, era el examen más importante de toda la existencia, y había que prepararse con décadas de antelación, la vida entera orientada hacia ese momento, algo que nuestra civilización ha olvidado. Este es Serapis, el dios que no existía hasta que alguien lo inventó, creado en el siglo III antes de Cristo para unificar egipcios y griegos bajo una misma deidad, la primera ingeniería religiosa documentada de la historia, un dios de laboratorio, diseñado por un rey para resolver un problema político. Hathor, la que lo es todo y su contrario, diosa del amor, de la música, de la fertilidad, pero también de los muertos. Era quien recibía a los difuntos en el otro mundo. Los egipcios no separaban la vida de la muerte, las consideraban dos caras del mismo proceso, y Hathor era la dueña de las dos. Antes de seguir, hay algo que el Vaticano guarda en esta sala que muy pocos visitantes notan. Una colección de tablillas procedentes de Mesopotamia, la cuna de la civilización, objetos que llevan décadas aquí catalogados y sobre los que el Vaticano no da explicaciones públicas. Tablillas sumerias, escritas en cuneiforme, la lengua más antigua que el ser humano ha usado para dejar constancia de su existencia, y el Vaticano las tiene aquí, guardadas, catalogadas, sin explicación pública. Pero hay una figura que detiene a todo el que sabe lo que está mirando. Cuerpo humano, cabeza de águila, alas extendidas. Los acadios lo llamaban Apkallu, seres que según los textos más antiguos descendieron del cielo para enseñar a los hombres, a construir, a cultivar, a escribir, a gobernar. Los mismos textos que Zecarías Sitchin interpretó como la evidencia de una civilización que visitó la Tierra hace 200.000 años. Los Anunnaki, los que bajaron del cielo, están aquí, en el Vaticano, y nadie habla de ellos en las visitas guiadas. Subes estas escaleras y algo cambia. De la oscuridad de Mesopotamia y Egipto a la luz mediterránea de Grecia, de los dioses de la muerte a los héroes de la vida. Esta es la cabeza de Medusa, sostenida por Perseo tras cortarla. Canova la esculpió con un detalle que pocos notan. Perseo no la mira, porque mirarla directamente te convierte en piedra. La única forma de vencer lo que te destruye es no mirarlo de frente. Este patio es el Belvedere, construido en el siglo XVI
para albergar las esculturas más valiosas que Roma había heredado de Grecia: el Laocoonte, el Apolo, el Perseo de Canova. Cada pieza aquí es una historia de poder, de mito y de muerte, traídas para custodiarlas en el lugar más poderoso de Occidente: Atenea, la diosa de la sabiduría, y Hermes, el mensajero de los dioses, el único que podía moverse libremente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Dos dioses que los romanos adoptaron sin cambiarles apenas nada, porque algunas ideas son demasiado buenas para no copiarlas. La sala de los animales es una de las más ignoradas del museo y una de las más reveladoras. Cientos de esculturas de fieras, leones, águilas, serpientes, animales que en el mundo antiguo no eran decoración, eran símbolos. El león era el poder, el águila era la visión divina, la serpiente era el conocimiento y la renovación, los mismos símbolos que aparecen en culturas separadas por océanos y por milenios. El águila bicéfala en Mesopotamia y en los escudos medievales europeos, la serpiente emplumada en México y en Egipto, el león guardián en Babilonia y en los templos budistas de Asia. ¿O hubo contacto entre estas civilizaciones? ¿O hay algo en la mente humana que genera las mismas imágenes cuando intenta describir lo que no puede comprender? Y aquí está él, Mitra, el dios secreto de los soldados romanos. Su culto era exclusivamente masculino, en cuevas subterráneas, con rituales que nadie fuera podía conocer. Nació el 25 de diciembre, murió y resucitó 3 días después. Tenía 12 seguidores. Su último acto fue una cena con pan y vino. El culto a Mitra desapareció en el siglo IV después de Cristo, justo cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. Las coincidencias entre el culto a Mitra y el cristianismo llevan siglos siendo debatidas. Unos las atribuyen a influencia directa, otros a que los arquetipos religiosos se repiten. Lo que nadie discute es que están aquí, en el mismo museo, a pocos metros el uno del otro, y que el Vaticano eligió guardarlos juntos. En estas salas de rojo pompeyano, las estatuas griegas parecen más vivas que nunca. Ese rojo no era decorativo, era el color de la sangre, del poder, de lo sagrado. Los romanos lo usaban en sus templos, en sus ejércitos y en sus ceremonias más importantes. Y el Vaticano lo conservó aquí, como si supiera que algunos colores no se pueden abandonar. Este es Leónidas, el rey espartano que con 300 hombres detuvo a un ejército de cientos de miles en las Termópilas, no para ganar, sino para dar tiempo a Grecia. A veces la derrota más heroica vale más que 1000 victorias, y aquí está Hércules, el único mortal que venció a la muerte y ascendió al Olimpo. Sus 12 trabajos no eran aventuras, eran una iniciación. Cada trabajo representaba un obstáculo interior. El león de Nemea era el miedo, la hidra era la duda que se multiplica cada vez que la atacas. Joseph Campbell lo llamó el viaje del héroe. Lleva aquí tallado en mármol 2000 años, 300 metros de estatuas, bustos, relieves, emperadores, filósofos, dioses de docenas de culturas distintas, todos aquí, todos juntos, como si el Vaticano hubiera decidido que la mejor forma de controlar el pasado era poseerlo.
guardarlo, catalogarlo y decidir qué parte mostraba al mundo y qué parte no, porque entre todas estas figuras hay algunas que los expertos no han podido identificar, rostros que no corresponden a ningún personaje conocido, presencias anónimas entre emperadores y filósofos, alguien que los escultores inmortalizaron sin dejar nombre y que llevan siglos mirando a todo el que pasa, el discóbolo, una de las imágenes más reproducidas de la historia del arte. Pero el original nunca existió en mármol, era de bronce, fundido por Mirón en el siglo V a.C. y desapareció hace 2000 años. Lo que ves aquí es una copia romana de algo que nadie vivo ha visto jamás. ¿Cuántas de las cosas que consideramos originales son en realidad copias de algo que se perdió? ¿Cuánto de lo que llamamos historia es la copia de una historia anterior? Entre estas vitrinas descansan objetos minoicos. La civilización que floreció en Creta 2000 años antes de Cristo, con escritura propia que todavía no ha sido descifrada, que construyó palacios laberínticos, que adoraba a una diosa serpiente y que desapareció de forma súbita alrededor del 1450 antes de Cristo, sin dejar explicación. Roma, la ciudad que se construyó sobre 7 colinas, que absorbió a todos los dioses que conquistó, que convirtió sus templos en iglesias y que sigue aquí 2000 años después. Esta cenefa no es romana, no es griega, no es egipcia, es de influencia oriental en el corazón del Vaticano, como recordatorio de que Roma llegó hasta los confines del mundo conocido, de vuelta entre las estatuas. Cada rostro tallado en mármol fue una persona real, que vivió, que amó, que murió. La mayoría han perdido su nombre, solo queda la piedra. Los tapices que cubren estas paredes fueron tejidos en Bruselas en el siglo XVI, siguiendo los cartones originales de Rafael. Pero entre sus figuras hay rostros que los expertos no han podido identificar, presencias anónimas en escenas sagradas. Alguien que Rafael decidió inmortalizar sin dar explicaciones. 40 mapas pintados directamente sobre estas paredes entre 1580 y 1583. Toda la Italia del siglo XVI, con una precisión que los geógrafos modernos todavía no explican. Sin satélites, sin fotografía aérea, sin GPS, solo mediciones a pie y un conocimiento cartográfico que no debería existir en esa época. Algunos investigadores señalan que el cartógrafo Danti tuvo acceso a mapas anteriores, los mismos tipos de mapas que permitieron al almirante Piri Reis dibujar la Antártida sin hielo, 2 siglos antes de que Europa supiera que existía. Esta bóveda está inspirada directamente en el Panteón de Roma, el templo pagano dedicado a todos los dioses romanos, convertido en iglesia cristiana en el siglo VII. El mismo espacio, dioses distintos, como si el lugar importara más que la deidad a la que se le rinde culto. Y entonces llegas a las estancias de Rafael, 4 salas pintadas por completo entre 1508 y 1524, por encargo del Papa Julio II, el mismo Papa que encargó a Miguel Ángel la Capilla Sixtina. 2 genios trabajando al mismo tiempo, a pocos metros el uno del otro,
compitiendo en silencio por la eternidad. En la estancia de la asignatura, Rafael pintó los 4 pilares del conocimiento humano: la teología, la filosofía, la poesía, la justicia, como si quisiera decir que el saber humano no tiene un solo camino, tiene 4, y todos son igualmente válidos. En el techo, los planetas, las musas, las virtudes, todo el cosmos condensado en una habitación, y en la pared de enfrente está ella, la escuela de Atenas. Rafael la pintó en 1509. En el centro 2 figuras caminan juntas. Platón señala hacia arriba, hacia el mundo de las ideas, de lo eterno. Aristóteles señala hacia abajo, hacia la tierra, hacia lo concreto. 2 formas de entender el conocimiento que llevan 2500 años en tensión y que siguen estándolo hoy. Pero hay algo en este fresco que Rafael incluyó y que el Papa nunca debería haber aceptado. Entre todos los filósofos de la antigüedad, Rafael se retrató a sí mismo y retrató a Miguel Ángel, a Leonardo, a sus contemporáneos. Los puso a la altura de Platón y Aristóteles, como diciendo: nosotros también merecemos estar aquí. Una declaración de orgullo intelectual pintada en las paredes del Vaticano, que el Papa aprobó sin pestañear. Al final de este pasillo está la entrada a la Capilla Sixtina. Está prohibido fotografiar, está prohibido filmar, y sin embargo es el lugar más visitado del mundo cristiano, porque hay espacios que no necesitan ser fotografiados para ser recordados. Se graban solos en la memoria de quien los atraviesa. Estos objetos litúrgicos llevan siglos siendo usados en los rituales más importantes del catolicismo, cada uno diseñado para invocar lo sagrado en un momento concreto. Pero lo más perturbador no es el objeto, es la continuidad, los mismos gestos, los mismos materiales, las mismas palabras, repetidos durante 2000 años sin interrupción, como si alguien supiera que la repetición es la única forma de mantener vivo algo que no se puede tocar. Mientras caminas hacia la salida, algo cambia. No en el museo, en ti, porque llevas horas rodeado de civilizaciones que creyeron en algo más grande que ellas mismas, que tallaron en piedra lo que querían que el mundo recordara, que inventaron dioses para explicar lo que no entendían, que construyeron templos para conectar con algo que no podían ver. Y todas ellas desaparecieron, sus imperios, sus ejércitos, sus reyes, todo polvo. Solo queda esto, el arte, los símbolos, las preguntas y una figura con cabeza de águila en una tablilla sumeria que lleva 4000 años mirando a todo el que se acerca lo suficiente para verla, esperando que alguien haga la pregunta correcta. ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Las escaleras de caracol que llevan a la salida fueron diseñadas en 1932. Una hélice doble, 2 rampas entrelazadas, una para subir y otra para bajar sin cruzarse nunca, como el ADN, como el Ouroboros, como todo lo que en este museo da vueltas sobre sí mismo, sin encontrar el principio ni el final. Esto es Summa Ara Arcana, Sapientia Aeterna. Suscríbete, no como espectador, sino como miembro de una pequeña orden dedicada a una sola pregunta: ¿y si la historia de la humanidad acaba de empezar?